principales sacerdotes, con los ancianos y los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y entregándolo a Pilato. Si se acuerdan, mis hermanos, el Señor mismo, Él se dejó Él se dejó ser entregado. Otra vez digo, Él no vino para discutir con los judíos, Él no vino para discutir con Roma, Él vino para cumplir la obra de redención. Él vino para comprarnos del diablo y para salvarnos de nuestros pecados. Y el Señor es atado y entregado a Pilato. Pilato fue un hombre demasiado cruel. Eran tercos y necios y una gente, un pueblo enfadoso. Y cuando los judíos miraron que Pilato estaba ahí, ellos pensaban, está mejor que entregamos Jesús a Pilato, porque sin duda Pilato nos odia. Él va a escuchar que Jesús Él está diciendo que Él es el rey. Sin duda Pilato lo va a mandar a muerte. Pero no fue de esa manera. Sin embargo, el Señor sí fue a la cruz, pero Pilato no tuvo que haber cuando condenó a Jesús a pena de muerte. Verso 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, le dijo, tú lo dices. El Señor no le dijo, sí. El Señor sí es rey de los judíos, es el Mesías, es el rey del mundo, es el rey de reyes, dice Apocalipsis. Pero el Señor simplemente le dijo, tú lo dices. Otra vez digo, el Señor no estaba ahí para andar alegando, para andar dando su lado de cómo los judíos ilegalmente habían traído y lo pusieron lo condenaron a muerte ilegalmente. Él no vino para alegar nada de eso. Él simplemente dijo, tú lo dices. Y luego verso 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. ¿Se acuerdan, mis hermanos, por qué los principales sacerdotes cómo lo acusaban? Porque el Señor vino mostrando realmente el amor del Padre. Los sacerdotes estaban preocupados por su templo, estaban preocupados por su salario, estaban preocupados por permanecer en Jerusalén y habían dejado la gente pobre atrás. La gente pobre que estaba en adicción, en tinieblas, la gente que estaban atados por demonios, los líderes religiosos no les importaba nada de ellos. Pero vino Cristo, siendo un maestro, un rabí, vino Cristo y estaba tocando a los leprosos. Y en la ley de Moisés, si uno tocaba a un leproso, o si uno tocaba un cuerpo muerto, o si uno tocaba a una mujer, era considerado impuro. Pero el Señor estaba enseñando a la gente el amor de Dios y el poder de Dios para transformar. Él vino tocando a los leprosos, sanándolos. Él vino tocando a los muertos, levantándoles de los muertos. Él vino librando sacando los demonios a la gente. Él vino mostrando el poder de Dios, y para los principales sacerdotes y los principales escribas, para ellos era algo mal, porque la gente ya no iba a hacer caso a ellos. Mejor iban a hacer caso al Señor Jesucristo. Y luego ellos dijeron, tenemos que matar a Él, porque todo el mundo lo va a seguir y vamos a perder nuestra nación. Así dice en Lucas. Pero, verso 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Lo estaban acusando falsamente, pero Jesús no respondió. Estaban tirando mentiras al Señor, pero el Señor no respondió. ¿Saben cómo Dios? Aquí, mis hermanos, recuerda, Jesús vino a morir y resucitó el tercer día.
El Señor pudiera sacar, ¿verdad? Él sabía el corazón de cada hombre. El Señor podía decir los pecados de todos ahí, para avergonzar a todos ahí. Pero el Señor, cuando le acusaban, cuando le decían tantas mentiras a causa de Él, aquí vemos que el Señor dependía de su Padre. Porque el Señor, siendo acusado, Él sabía, si hay pecado en mí, no va a haber resurrección. Si el Señor hubiera pecado en cualquier área, mis hermanos, la muerte sí lo podrá detener. Pero aún, mis hermanos, cuando lo estaban acusando, Jesús fue tentado en responder para atrás, pero Él no lo hizo. Porque sabía que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él sabía que ante su Padre, Él no había hecho ningún mal. Y muchas de las veces cuando personas vienen en contra de nosotros, tenemos la tentación de responder para atrás y de regresar el mal a otra persona. Pero no lo vemos en el carácter de Cristo. El Señor simplemente esperaba en su Padre para obrar justicia. Igualmente nosotros deberíamos, mis hermanos, de solamente callar y esperar en Dios, que Dios nos defiende, que Dios nos defiende. En Santiago dice que la ira del hombre no cumpla la voluntad de Dios. Si nos vamos a enojarnos, eso es natural. Pero que el Señor nos ayude a decir: Señor, toma mi enojo y en cambio dame tu paz, porque yo sé que tú me conoces y yo sé que tú vas a obrar en esta situación. Pilato se maravillaba. El mundo se va a maravillar, mis hermanos, cuando nos acusan, cuando nos maltratan y en vez de regresar el mal, estamos mostrando carácter cristiano. Verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Los judíos tienen una costumbre que cada Pascua se soltaba un hombre libre. Verso 7. Y había uno que se llamaba Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. Es lo que significa el nombre de Barrabás. Significa hijo del Padre. Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Los principales sacerdotes, los líderes de los judíos, querían acusar a Jesús de levantarse en contra de Roma, de cometer un mal por el lado de lo político. Pero en vez, mis hermanos, en vez de defender a Jesús, lo condenaron por cometer un mal. Barrabás sí fue culpable de levantarse en contra de Roma. Eso es lo que dice el verso. Él fue encarcelado por su mal. Él mató a alguien y se rebeló en contra del gobierno romano. Los judíos rechazaron a Jesús por Barrabás y su nombre, otra vez digo, simboliza, el significado de su nombre es Hijo del Padre. Esto, mis hermanos, habla de la profecía en Apocalipsis. Pablo también habla de esa profecía en 2 Tesalonicenses, cuando los judíos, ¿verdad?, escogen al anticristo. Antes que los ojos de los judíos están abiertos, ellos escogen recibir el anticristo. Porque el anticristo va a venir ofreciendo una paz falsa. ¿Qué está sucediendo hoy en día en Israel? Hay guerra. Ese lado del mundo, todo el mundo, no tan solamente ese lado del mundo, el mundo está desesperado para tener una solución de paz en la tierra de Israel. Y Pablo dice que el anticristo va a venir y va a ofrecer una paz falsa y va a lograr engañar a los judíos y todo el mundo. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? El anticristo va a entrar en el templo y él va a decir: yo soy Dios. Y él va a querer la adoración del pueblo. Pero después, si leen su Biblia, Apocalipsis,
Dios abre los ojos de su pueblo y rechazan al anticristo, pero son perseguidos. Pero aquí, mis hermanos, los judíos mejor se quedan con Barrabás y entregan a Cristo. Tiene un significado lo que van a hacer después también en los tiempos postreros. Los judíos rechazando a Jesús, van a recibir al anticristo, y luego, mis hermanos, Dios va a intervenir, va a abrir sus ojos y van a recibir el verdadero Cristo. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Saben cómo van a reconocer al verdadero Cristo? Porque el anticristo va a entrar por el lado de los milagros. El anticristo y su falso profeta y su estatua, la estatua del anticristo que va a hablar y va a poder engañar a mucha gente. Ya con el uso de robots, más y más, ¿verdad? No es algo lejos, ¿verdad?, de mirar cómo una estatua puede hablar. Pero el anticristo va a engañar al mundo con sus milagros. Pero ¿saben cómo van a reconocer el verdadero Cristo? Por las heridas. Por las heridas. Hay que pensar en eso un poco, porque el anticristo va a vender una mentira. Va a decir a la gente: tú puedes obtener lo que tú quieres. Nada más, agárrate la marquita. Pues. La marquita es una marquita nada más, y con eso puedes vivir a gusto. Pero el verdadero Cristo, mis hermanos, van a saber quién es Él por las heridas, y los judíos le van a preguntar, como dice en Zacarías: ¿quién te hizo estas heridas? El Señor va a decir: en la casa de mis amigos recibí estas heridas. Ellos van a reconocer: Él sí fue el que crucificamos hace miles de años atrás. Pero Dios, mis hermanos, muestra su amor en Cristo Jesús, sufriendo, dando su vida por nosotros. Por eso, mis hermanos, hay que orar por milagros. Yo creo en milagros. Yo creo que debemos de orar por salvación. Es el milagro más grande. La salvación y la transformación del alma de una vida es lo más grande. Y hay que orar por otros milagros, mis hermanos, que Dios obra sanidad en la vida de sus hijos. Cuando yo digo sanidad, mis hermanos, sí lo incluye, pero no me refiero solamente a sanidad física. Hay sanidad del alma. Hay gente que sufre, mis hermanos, con depresión y con diferentes cosas. Otros necesitan un milagro de un trabajo o de ciertas cosas, o quizás hay una pareja que no pueden tener hijos. Hay que seguir orando por esos milagros. Pero el milagro más grande, lo más importante, mis hermanos, para que usted y yo nos vivamos bien en este mundo, es de que Dios nos ama. El verdadero Cristo es reconocido por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Verdaderamente conocemos a Dios cuando estamos viviendo en el amor de Dios, cuando estamos recibiendo diariamente el amor del Señor y estamos viviendo en Él. No andar atrás de los milagros que cierto apóstol va a llegar o cierto profeta va a llegar, son mentiras. La palabra del Señor es lo más suficiente. Y luego dice, mis hermanos, verso 8, y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Verso 9, y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Aquí, verso 9, Pilato está haciendo burla a los líderes de los judíos. ¿Quieres que suelte el rey de los judíos? Verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Les digo, tenían envidia de Jesús. El ministerio de Jesús sí tenía, ¿verdad?, resultados. Él estaba cambiando a la gente estaba siendo convertidos. Verso 11, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que los soltase más bien a Barrabás. Verso 11, los que no leen su Biblia, los que no estudian la palabra, fácilmente se dejan
ser engañados. Usted y yo solamente vamos a conocer el verdadero Jesús por la palabra. Por la palabra. Si uno no lee y estudia, fácilmente va a ser engañado por el enemigo. Verso 9, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieres que haga del que llaméis rey de los judíos? Verso 13, ellos volvieron a dar voces, crucifícanle. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifíquenle. Pilato pensaba, quizás lo vamos a castigar un poco y luego lo vamos a soltar, porque yo no hago nada malo en él. Pero fíjase, ellos le gritaron, crucifícanle, crucifícanle. Era ilegal más bien era muy difícil, demasiado difícil para crucificar un ciudadano romano. Roma usaba crucifixión como pena de muerte para mostrar a las otras naciones que ellos conquistaban, diciendo, si tú te metes con Roma, esto te va a pasar, te vamos a crucificar. Pero era tan horrible la muerte por crucifixión que casi para un ciudadano romano era casi imposible para él sufrir de esa manera, solamente era para los no romanos. Los romanos decían que la muerte por crucifixión era solamente para los esclavos y para los más bajos de la sociedad. Y ahí nuestro Señor llegó. Ahí nuestro Dios llegó. Lo que es considerado al mundo lo más bajo, lo más vergonzoso, lo más horrible, ahí el Señor fue crucificado. ¿Por qué? Porque el pecado es horrible. Alguien tuvo que pagar el precio del pecado. Sabiendo que nosotros no podíamos hacerlo, Dios mismo mandando a su Hijo para que pudiera Él dar su sangre por nuestros pecados. Mis hermanos, muchas de las veces es fácil consolar a otros, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos orgullosos. No pensamos que nuestros pecados causaron la muerte de Jesús. Pero todos nuestros pecados, mi pecado, los pecados del mundo, los pecados de todos nosotros, tuvieron que haber cuando Jesús fue crucificado. Y luego verso 14, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícanle. Y verso 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Otra vez les quiero recordar, mis hermanos, Barrabás, su nombre significa hijo del Padre. Entregaron al verdadero Cristo por un hombre malo, un hombre que tiene su nombre tiene un buen significado, pero es un hombre demasiado malo, igual como en los tiempos postreros. Primero Israel va a escoger al anticristo, un hombre dice la palabra hombre de perdición. Y luego también, mis hermanos, esto habla de que aquellos rechazando a Jesús automáticamente reciben el enemigo. Verso 16, entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Verso 17, y se les visitaron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Era común de un rey romano de poner este color y de entrar con su corona, y la gente daba rodillas y la gente daba gritos y en reconocimiento de un rey importante en aquellos días. Pero de burla
vistieron al Señor de esta manera, y como burla, dice, poniéndole una corona tejida de espinas. La palabra poniéndole, mis hermanos, en verso 17, simboliza que no lo pusieron nada más así, lo golpearon y salió sangre. Las espinas penetraron a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, ¿de dónde vienen las espinas? Viene de la maldición. Viene de la maldición. El Señor llevó nuestra maldición. El Señor llevó nuestra vergüenza para cubrirnos con su justicia y con su gloria. El Señor llevó nuestra maldición para darnos la bendición. ¿Cuál es la bendición, mis hermanos? Comunión con Dios, vida eterna. Dice, verso 18, comenzaron luego a saludarle, salva rey de los judíos, como forma de burla. Verso 19, y golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Qué horrible, mis hermanos. Aparte de ser azotado, aparte de ser rechazado, ¿verdad? De ser entregado y de sufrir, lo estaban golpeando más. Verso 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Los soldados romanos tuvieron su tiempo con él. Recuerda, mis hermanos, cuando estamos leyendo todo esto, cuando Pedro trató de meterse y cortó la oreja del soldado del templo, ¿verdad? El Señor le dijo, Pedro, tengo 12 legiones de ángeles listos para venir a mi palabra. Pero el Señor, mis hermanos, estaba en control de todo lo que estaba pasando con él. Él estaba en control. Él vino para sufrir de esta manera. Y les recuerdo, mis hermanos, que Él está llenando las profecías escritas de Él, cómo sufrió. Porque el Mesías, todo lo que el Señor está sufriendo aquí es prueba de que Él es el Mesías, porque estaba escrito de Él antes, de que lo iban a golpear. Y Isaías describe que lo golpearon tanto que la gente ya no reconocía al Señor por tantos golpes que Él recibió. Y para los judíos, mis hermanos, era algo extraño. ¿Cómo nuestro Mesías va a venir para sufrir? Era fácil para ellos decir, nuestro Mesías va a venir como el rey David. Va a entrar en un caballo y va a derrotar a los romanos y vamos a estar libres y vamos a de nuevo ser nuestra propia nación. Pero el Señor, mis hermanos, primero vino tratando con el mayor problema, el problema del pecado. El enemigo, mis hermanos, dominaba la humanidad antes de la muerte del Señor Jesucristo. El diablo, el príncipe de las tinieblas, dominaba del ser humano. Aún, mis hermanos, cuando la gente que moría en fe, la gente que moría en fe de que Dios iba a mandar el Mesías, antes de la venida de Jesús, la alma se iba, el alma justa, ¿verdad? Que moría en fe, iba al seno de Abraham. No se iban al cielo. El alma perdida que no tenía fe se iba al infierno, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Porque Jesús nos dijo cuando habló del rico, de Lázaro. Pero el diablo dominaba sobre la humanidad antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor vino primero, otra vez, a pagar el precio del pecado. Él vino primero, mis hermanos, para que su sangre fue derramada por nuestros pecados y para abrir acceso al cielo. Ahora, como dice el Nuevo Testamento, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y luego en 1 Corintios 15, el que muere en el Señor ahorita, ¿verdad? Que es los que estamos en la gracia, los que estamos en el nuevo pacto, inmediatamente estamos en la presencia del Señor. Y el cuerpo, el cascarón, hasta aquí se queda,
Si nos entierran está bien, si nos queman, de todos modos está bien, porque mis hermanos, lo que hace la naturaleza en 30 años, lo pueden hacer en 30 minutos cuando nos queman en un horno. Pero el cuerpo, o sea, un día el cuerpo se va a reunir con el alma, un cuerpo glorificado. Pero todo esto fue posible porque Jesús primero arregló el problema del pecado. Y lo dice, verso 21, y obligaron que uno pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y llevase la cruz. Mis hermanos, Simón de Cirene vino de norte de África para Jerusalén, para celebrar la Pascua, y escogieron a él de ayudar al Señor y llevar su cruz. El primer poste de la cruz que va de abajo arriba permanecía afuera de Jerusalén, pero lo que iba encima lo cargaba la víctima, lo cargaba a los que iban a morir, pero el que estaba enterrado ahí se quedaba por fuera. Pero recuerda, el Señor ya no estaba tomando agua ni estaba comiendo, y después de ser azotado, el chicote, ¿verdad?, tenía fierro juntamente con huesos de corderos, y cada vez que azotaban al Señor, arrancaban pedazos de carne, y el Señor había perdido mucha sangre y estaba muy cansado y muy fatigado físicamente, como no emocionalmente también. Pero lo que quiero dar a entender, él estaba cansado, tan cansado que alguien tuvo que ayudarle el resto del camino. Imagínense, hermanos, el desfile. La gente mirando la víctima con su cruz. El mundo mirando. Ellos comprendían, el que lleva la cruz va a morir. Y cuando el Señor dijo a sus seguidores, el que no se niega y viene en pos de mí cada día y toma su cruz cada día, no es digno de mí. El Señor estaba refiriendo de lo que Él está haciendo aquí en el verso 21. El mundo mira al cristiano. El mundo mira, esa persona es muerto. Ya murió. Ya no quiere andar con nosotros, ya no quiere actuar como nosotros, ya no necesita lo que el mundo dice que uno necesita para estar feliz. El mundo ve eso y dice, esa persona está muerta. Cuando uno lleva su cruz y sigue en pos del Salvador. Y luego Cristo dice, después que Él dice a sus seguidores, toma tu cruz y sígueme, Él lo dice, vas a hallar tu vida. ¿Saben por qué? Porque la carne nunca se queda contenta. La carne nunca se queda contenta. Le puedes dar lo que el mundo dice que es placer, pero la carne nunca está contenta. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para el cielo. Fuimos hechos para estar conectados con Dios y para conocer a Dios y para caminar con Dios. Y solamente así, mis hermanos, uno realmente conoce la delicia, el placer y contentamiento y propósito. Por eso, mis hermanos, los cristianos no deberían de necesitar las cosas del mundo para pasar un tiempo bien. No me malentiendan, no quiere decir que vamos a estar aburridos en la casa solamente comiendo pan y agua y mirando la pared. Eso no es llevar tu cruz todos los días. Lo que significa llevar tu cruz todos los días, simplemente, mis hermanos, es que Cristo es tu todo. Que Cristo es tu todo. Él es nuestro todo, Él es el centro de nuestra vida. Y mis hermanos, cuando el mundo nos rechaza, cuando viene el estrés de esta vida, mis hermanos, tenemos que recordarnos, Dios, tú me amas. Tú estás conmigo. Y nada lo que me toca a mí
puede pasar si no es con tu permiso. Y yo sé que tú estás conmigo. Y mis hermanos, vamos a hallar nuestra vida. Dice así, verso 22, y llevaron a un lugar llamado Golgata, y que traducido es lugar de calavera. Hay dos opiniones de dónde realmente fue crucificado el Señor. Hoy en día hay una iglesia que edificaron, donde muchos piensan que fue ahí donde el Señor fue crucificado, otros piensan que fue en otro lugar, pero para mí lo más importante es que el Señor murió, fue crucificado. Verso 23, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Había mujeres judías que mezclaban esta clase de bebida para los que iban a morir. Lo tomaron de Proverbios 31, cuando a la mamá del rey Lemuel le dice: Lemuel, no tomas bebida, Lemuel. Son para aquellos que van a morir. Son para los pobres, para que se olviden de sus quejas. Y las mujeres, ¿verdad?, de Judea iban ahí para dar esta clase de bebida para ayudar con el dolor de ser crucificado. Pero fíjese lo que el Señor hace. Él no lo tomó. Él no lo tomó. Es como anestesia. Pero el Señor quiso sufrirlo todo. Otra vez digo, ¿por qué? Porque nuestros pecados son horribles. El pecado es horrible. El Señor tuvo que pagar por nuestros pecados y por los pecados del mundo. No lo tomó. No me gustan algunas películas que muestran a Jesús un hombre afeminado. Nuestro Salvador fue un hombre fuerte, un carpintero. Yo me imagino al Señor fuerte, caminando por toda la tierra de Judea durante su ministerio. Y aquí en el verso 23, rechazando, mis hermanos, para aliviar su dolor, lo rechazó un hombre fuerte. Y para todos nosotros que somos hombres, Él es nuestro líder. Tenemos que seguir pidiendo a Dios que nos haga como Él, como Cristo nuestro Señor. Dice el verso 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevase cada uno. En otro evangelio dice que la vestidura de Jesús fue una vestidura especial que María había hecho por él, y algo muy caro, y no lo querían romper, pero también estaba escrito en las profecías del Mesías que iban a echar suerte sobre su ropa. Verso 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. En verso 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, como en forma de burla. Verso 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y al otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los eunucos. El Señor, mis hermanos, no habló ninguna mentira, no hizo ningún mal, pero Él, mis hermanos, fue entre los malos. Él se hizo pecado, aún no había pecado en Él, pero se hizo pecado para limpiar a nosotros. Uno de los malhechores, mis hermanos, creyó en Jesús. Uno de los malhechores creyó en Jesús. Sabemos en el libro del Evangelio de Lucas que uno de los malhechores le dijo a Jesús: Señor, acuérdate cuando vengas a tu reino. El Señor dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, la salvación, ¿verdad?, es por medio de ¿qué? Por fe, no es por obras. El Señor Jesucristo no le dijo al ladrón que tuvo fe en Él, no le dijo: ¿sabe qué? Te voy a dar otra oportunidad, bájate la cruz y luego tienes que guardar los sábados y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y a ver cómo te va. Él dijo: hoy estás conmigo en el paraíso. Porque Él tuvo fe que sí era el Mesías, el Cordero de Dios. Y es lo que usted y yo debemos de siempre recordarnos, hermanos. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es potente para salvación, como dice el libro de Romanos capítulo
Y luego verso 29, y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvete a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Señor, mis hermanos, estaba consciente de todo lo que estaban hablando de Él. Pero el Señor, mis hermanos, mantuvo su mirada en la obra de su Padre, de la obra de redención. El Señor mantuvo su mirada sobre su Padre, sobre el amor de su Padre, sobre la voluntad de su Padre. Y esto otra vez aplica para nosotros. ¿Por qué siempre repito esto? El mundo, mis hermanos, en el mundo hay problemas. Nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir rechazados, nos vamos a sentir mal, pero tenemos que mantener nuestra vista siempre en el amor y plan de Dios. No debemos, que Dios nos ayuda a no dejar ningún hombre o ninguna circunstancia de dejarnos de tener nuestra mirada en el amor y voluntad de Dios para nuestras vidas. Otra vez digo, cuando la vida se pone dura, si en la familia cosas se ponen duras, tenemos que, Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tu voluntad es lo mejor para mí. Ayúdame a permanecer en tus caminos. El Señor estaba consciente. No lo voy a leer, pero si al rato antes que se duermen, ¿verdad? Hay que leer el Salmo 22. Ahí dice el rey David, fue escrito ese salmo cientos de años antes que inventaron crucifixión, pero en detalle el Espíritu Santo habla de cómo Jesús sufrió. Dice que toros de Basán estaban rodeados de él, ¿verdad? Los demonios estaban usando estos hombres de tratar de manipular al Señor, la mente del Señor. Y es lo que el diablo hace, mis hermanos. El diablo empieza a poner dudas en nuestra mente, poner miedo, pensando que Dios nos ama. Si Dios me ama, ¿por qué estoy aquí? Si Dios me ama, Dios ama mejor más a él o más a ella porque le está yendo mejor. Y a mí no me ama porque yo estoy aquí batallando. Pero no es cierto, mis hermanos. Dios, mis hermanos, nos deja pasar por tiempos difíciles porque Él nos está alistando por la eternidad. Siempre he dicho, este mundo no es nuestro hogar. Solamente hay crecimiento por la lucha y por la prueba y por la aflicción. Volviendo a los textos, ya para rapidito porque el cuni se está enfriando. Dice 32, el Cristo, Rey de Israel. Cristo es el Mesías, es lo que significa la palabra Cristo, Mesías, el ungido. El Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Roma puso el título Rey de los Judíos. En Apocalipsis, Dios mismo escribe en Jesús que todo el mundo puede mirar, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El hombre es necio, mis hermanos. El hombre natural hace burla de las cosas de Dios, pero al final, mis hermanos, Dios va a ser glorificado. Y luego dice, verso 33, y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Afuera de la Biblia está escrito, hay récords de que hubo un terremoto y un eclipse que salió de la nada. Está grabado entre unos historianos romanos, ¿verdad? Está grabado en otras cuevas, ¿verdad? De que había un día raro de tinieblas y un terremoto. Mis hermanos, la creación
reconoce su Creador. Y cuando Cristo estaba muriendo, la tierra estaba gimiendo, la creación estaba gimiendo. Las estrellas, el sol, mis hermanos, reconoció que su Creador estaba muriendo. Y se estaba entristeciendo, estaba poniéndose triste. Y no es, mis hermanos, algo nuevo. La Biblia dice que la creación va a alabar a Dios. La Biblia dice que los árboles palpean las manos. Sigue diciendo, verso 34, la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo misterioso, mis hermanos. El Padre le volteó la cara para ver al otro lado cuando Jesús llevó todos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo dice Pablo que el Padre estaba en su Hijo amado reconciliando el mundo para sí mismo. El Señor sin duda sintió, mis hermanos, lo que realmente es estar solo, lo que realmente es estar rechazado. Fue rechazado por el hombre y por un breve momento fue rechazado por Dios, por su Padre. Usted y yo vamos a ser rechazados por los hombres. Hay que tener la mente entrenada. No todos nos van a querer, especialmente si somos creyentes. Pero nunca, nunca, nunca tenemos que preocuparnos que Dios nos va a rechazar. Porque Dios nos ama. Y Cristo fue Él llevó nuestra culpa. Nosotros no vamos a tener que sufrir como Él sufrió. ¿Por qué fue desamparado? Por todos nosotros, por todo el mundo. Verso 35, algunos de los que estaban ahí decían al otro, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndole en una caña, le dio de beber, diciendo, veamos si Elías viene a bajarle. El Señor, se me hace que está en Mateo o en San Juan, Él dice, sed tengo, y le dieron algo amargo para comer. En Jeremías dice que Dios es la fuente de agua viva. El Señor Jesucristo, ministrando a la mujer samaritana, Él dijo que yo soy el agua de vida. Pero nosotros le dimos, ¿qué? La amargura. En Apocalipsis capítulo 3, rápidamente quiero leer para ustedes, mis hermanos, el Señor quiere tomar nuestras fallas, nuestros pecados, nuestra amargura, Él lo quiere tomar y en cambio Él quiere darnos su gloria. ¿Cómo sabemos? Aquí fíjase lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, empezando del verso 20. Esto el Señor hablando a la iglesia, el Señor hablando a los creyentes. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es comunión. Eso es comunión. Cuando uno viene y entrega todo al Señor y en cambio Él nos da su amor y su justicia y su poder en nuestras vidas. Pero tenemos, mis hermanos, que confiar en Dios. Tenemos que soltar todo, aún nuestras fallas a Él. Y Él, mis hermanos, lo va a tomar y va a regresar a nosotros su gloria y su poder. Verso 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Y sabemos lo que dijo al final, dijo, consumado es. La cuenta es pagada por completo. Cuando uno firma un contrato para comprar algo, te dan, tú debes tanto. Pero cuando terminas de pagar ese carro o esa casa, te lo ponen que no debe nada. Así el Señor gritó, dijo, consumado es, el pago está completo. El pago está completo. ¿Cuál pago? El pago del pecado. Enseguida, verso 38, evidencia
evidencia. Mis hermanos, Dios quiere que examinamos la evidencia siempre. La tumba vacía, evidencia de que la resurrección sí sucedió. Hay bastantes testigos, ¿verdad? Si van a la corte, si dos testigos, ¿verdad?, pueden acusar a uno puede ser culpable. Pero hablando de Jesús, hay bastante evidencia de que la resurrección sí sucedió. Regresando a cuando Dios sustentó a su pueblo en el desierto, cayó maná del cielo. Dios le dijo a Moisés, pon un poquito de maná ahí juntamente con la vara de Aarón, con el pacto, con el arco del pacto, pon un poquito de maná. ¿Por qué? Él dijo, para que tus futuros hijos puedan mirar lo que yo les di a sus padres. Dios está diciendo que tus futuros hijos ven la evidencia de lo que sucedió. Mis hermanos, ¿cuál es la evidencia de que Cristo y su muerte fue suficiente? Fue lo que vamos a leer aquí. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué no se rasgó de abajo para arriba? ¿Por qué de arriba para abajo? Porque Dios lo rompió. No tenemos tiempo para ver los detalles, pero esa cortina estaba muy, muy grueso y hecho de piel y de fierro, y no cualquiera lo podía, ningún ser humano lo podía cortar, ni un instrumento lo podía cortar. Dios lo hizo. ¿Y dónde cortó el templo? ¿Verdad? Dividía el lugar santo al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo tenemos acceso al trono de Dios. Sí, el Hebreos capítulo 4 dice que confiadamente debemos acercarnos al trono de Dios por la sangre de Cristo. Él está adentro con el Padre. Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza, mis hermanos. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales había María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían a otras muchas que habían subido con él desde Jerusalén. Vemos a estas mujeres devotos al Señor, siguiéndole aún hasta la crucifixión. Verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino, entró oseadamente a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Verso 44, Pilato se sorprendió que hubiese muerto, y habiendo venido el centurión, le preguntó si estaba muerto. Y informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Cuando querían apurar la muerte sobre alguien que estaba crucificado, quebraban las piernas. Porque cuando uno estaba crucificado, se subía para tomar aliento, para poder respirar. Pero quebrando los pies, ya no podían subir y se ahorcaban. Pero el Señor ya estaba muerto. En otro evangelio dice que no tuvieron que quebrar los pies. Mis hermanos, el Señor murió. A los muertos, que hacen con los muertos? Los sepultan, ¿verdad? Lo entierran. El Señor murió. Él murió. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Él hizo pecado por nosotros. Al tercer día Él resucitó porque la muerte no lo pudo detener. Porque no halló nada, no pudo hallar nada en la vida del Señor que Él merecía la muerte, pero Él murió, Él probó la muerte para cada ser humano. Para los que están, mis hermanos, conectados a Dios mediante fe en Cristo Jesús, cuando viene la muerte, ya no hay ese mismo miedo. Sí nos preocupamos por nuestros hijos y quizás nietos y los familiares que se van a quedar, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Dice
verso 46, y el cual compró una sábana y quitando lo envió en la sábana y puso en el sepulcro, y estaba cavado en una peña y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea era un hombre muy bueno, mis hermanos. Él no dijo nada. Se conoce por lo que él hizo. ¿Quién fue el primero que estaba diciendo, yo voy contigo hasta la muerte? Pedro. ¿Dónde está Pedro? Pedro no está aquí. Pedro está escondido. Vemos un buen ejemplo aquí en José José de Arimatea, ¿verdad? Que Dios me ayude a mí, que hay que mostrar quién soy por obras. ¿Qué voy a hacer, ¿verdad? Para Dios? Voy a hacerlo, voy a ensuciar mis manos, lo voy a hacer, en vez de hablar la boca nada más. Dice, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Otra vez, la piedra estaba cubriendo el sepulcro. Si quieren estudiar, ¿verdad?, la evidencia de la resurrección, algo para considerar una piedra grande. Los discípulos no iban a ir al sepulcro, ¿verdad?, especialmente con los soldados romanos cuidando ahí para robar el cuerpo de Jesús. Verso 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo podían. Hasta ahí vamos a dar, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él es digno, mis hermanos, de toda nuestra adoración, porque Él sufrió la muerte de la cruz. Dios el Padre le había prometido todo. Porque en los Salmos el rey David dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor, mis hermanos, fue tentado en el desierto por el diablo diciendo, si tú me adoras a mí, yo te doy todos los reinos del mundo. El diablo le dijo a Jesús, si ahorita quieres todo, sin ir a la cruz, lo puedes obtener si me adores a mí. Pero el Señor no lo hizo. No lo hizo. El Señor fue fiel en todo. Si usted y yo queremos ser fiel, si queremos pasar las luchas y las pruebas, mis hermanos, tenemos que depender de Jesús. Tenemos que depender de Jesús. Un cristiano fuerte, un hermano fuerte, una hermana fuerte, alguien que depende de Jesús. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todos los días. Porque solamente en Él está la victoria. Solamente en Él está el permanecer fiel a Dios. Solamente está en Jesús. Los que no dependen de Jesús todos los días se desvían. Pero, mis hermanos, vamos a depender de Jesús. Señor, gracias por tu palabra hoy, oh Dios. Señor, hay que nunca olvidarnos de tu gran amor por nosotros. Señor, tu sangre preciosa nos sigue limpiando de todo mal. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. A no, Señor, a no dejarnos ser desanimados, Señor, pero seguir en pos de ti, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu gran amor, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, por favor.